En esta oportunidad hablaremos sobre algunos de los testimonios que el Antiguo Testamento presenta sobre nuestro Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras dicen en Juan 5:39, son palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo cierto es que las personas en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos, consideraban que el estudiar la Biblia producía en sí mismo la vida eterna. Pero Jesús no quiso decir eso. Jesús solo dijo: mire, escudriñenlas, porque ustedes creen que ella produce la vida eterna, pero la realidad es que las escrituras conducen a Jesús y Jesús es quien puede darnos vida eterna. Vivimos hoy en un tiempo bastante crítico. Algunas de las cosas que nosotros estamos mirando en el mundo religioso nos indican que hay dos posiciones con relación a la realidad de la Biblia. Algunos están cuestionando las escrituras como fuente de verdad y de la revelación divina. Este cuestionamiento se dio hace más de 100 años. Esto dañó la mente de muchos hasta hoy y también dañó su fe en la Biblia. Y de hecho, si el contenido principal de la Biblia, el propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo, entonces eh, también esto afectó el concepto de Jesús. Por otro lado, están aquellas personas que, queriendo acercarse a Jesús, lo hacen sin tener en cuenta las escrituras, solo como una relación mística, solo con una relación personal, y este énfasis hace que estos creyentes del siglo XXI comiencen a pensar en Jesús solo como un personaje. Este desconocimiento de Jesús ha llevado a que muchas personas comiencen a desconfiar de todo tipo de religión. Hay un autor llamado Bill Knott de la lección de la escuela sabática, en los comentarios, que él trata de presentarnos esta realidad que ya hemos dicho, ¿no? Él habla de que la alta crítica que se dio en el siglo XVIII y en el siglo XIX trató de construir el texto bíblico y comenzaron a buscar ciertas amalgamaciones con documentos ajenos a la Biblia para tratar de explicar la Biblia. Esto cuestionaron también el Textus Receptus y entonces comenzaron a buscar un texto más auténtico. Así que ellos consideraron que los seres humanos, con la razón y la inteligencia, somos capaces de evaluar, de criticar, hacer críticas, descartar lo que parecía dudoso de la Biblia. Comenzaron a dudar de la escritura y también comenzaron a pensar que había algunas incoherencias con la visión que el crítico tenía sobre lo que él suponía que el autor de la Biblia debería decir.
Entonces ellos, uno de estos líderes en esto fue el Seminario de Jesús, que finalmente después de hacer un estudio de todos los evangelios y de la Biblia, el Nuevo Testamento, llegaron a la conclusión que lo único fiable, según ellos, era el Padre Nuestro. Así que esa es la situación en la que el mundo hoy se está moviendo. Por otro lado, ya mencionamos que hay un movimiento que enfatiza solo a Jesús y producido tal vez por esos avivamientos que se dieron y agitación social en la década de 1960. Las personas que en la década del 60 fueron rebeldes, con el tiempo en la década del 70 ahora se fueron atraídos por la fe cristiana. Pero ellos no trataron de buscar a Jesús tal como deberíamos buscarlo a través de un conocimiento de las Escrituras. Su fuerte para ellos era contar la historia de su experiencia personal con Jesús. Algo así como un misticismo que la persona entraba con Jesús a hablar con él, a relacionarse con él, a sentir su presencia, pero nada más sin buscar la ayuda de las Sagradas Escrituras. Contar entonces su relación dinámica con Jesús, más que el relato de la vida de Jesús registrado en los evangelios. Así que para este grupo de personas, Jesús era solo una figura a la que se debía adorar, a la que se debía alabar, a la que se debía seguir. Y esas experiencias subjetivas con Jesús lo llevaron ahora a buscar un culto más emotivo, hablar más de los milagros y hablar en lenguas. Ese es el cristianismo de hoy. Nosotros como miembros del remanente no hemos sido ajenos a estas dos situaciones que se han dado en el mundo. Ha afectado un poco. Hay algunos teólogos que cuestionan la autenticidad de la Biblia. Cuestionan que los documentos que se usó al comienzo de la iglesia adventista no fueron los mejores, así que hay que replantear otra vez. Y por otro lado, hay otro grupo de cristianos adventistas que están haciendo un énfasis en solo conocer a Jesús en forma vivencial, nada más, sin buscarlo en la palabra. Y esto ha llevado a no desear leer la revelación. El énfasis en conocer a Jesús como un Salvador personal ha dejado a otros sin el estudio de la revelación. No queremos, la gente hoy no quiere estudiar la Biblia, quiere solo que le cuenten acerca de Jesús, experiencia, de cómo has tenido esa relación con Él, sin entrar en el estudio exhaustivo de la Biblia. ¿Por qué los religiosos y líderes judíos no reconocieron a Jesús como Mesías en su tiempo? La Biblia nos dice que ellos no conocían al Padre, y si no conocían al Padre, tampoco podían conocer al Hijo, a Jesús. Por otro lado, ellos rechazaron a Jesús porque estaban engañados a sí mismos, se engañaron a sí mismos. Eso es un problema hoy también. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando estar en lo correcto sin la dirección del Espíritu. Fueron atrapados en sus tradiciones y filosofías. Y podemos hoy también ser atrapados por tradiciones.
Lo he enseñado así, lo he creído así, mi abuelo me enseñó así, la iglesia siempre ha enseñado de esa manera y puede estar atrapado en las tradiciones, pero también estar atrapado en las filosofías, la lógica. El razonamiento filosófico nos puede hacer desviarnos del Mesías. Por otro lado, el orgullo. El orgullo es una de las más terribles enfermedades que puede tener un cristiano para no aceptar a Jesús, para no reconocerle. Por otro lado, la envidia. Ellos tenían envidia y pueden ser que nosotros por la envidia que sentimos podemos rechazar a Jesús. No tenía un corazón convertido. Este pueblo de labios me honra, a menos que nosotros nos hayamos convertido y el Espíritu Santo haya cambiado nuestro corazón. Estamos en el mismo camino para no reconocer a Jesús. No eran espirituales, habían, hacían alardes, participaban de ceremonias supuestamente espirituales, pero ellos no lo eran. Tenían una apariencia de piedad, solo aparentar. Y podemos nosotros caer en la misma situación de los líderes religiosos. No lo eran piadosos, no eran piadosos por dentro. Eran ciegos ante las evidencias. Y es posible que nosotros, frente a todas las evidencias que tenemos hoy de la palabra de Dios y del cumplimiento de las profecías y de tanto conocimiento que hoy tenemos, podemos cegarnos ante las evidencias y por la temeridad y la terquedad no querer aceptar las evidencias bíblicas. Por otro lado, ellos interpretaron el Antiguo Testamento sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el único que puede ayudarnos a nosotros para no desviarnos con la misma Biblia es el Espíritu Santo. Tenían una falta de voluntad, no querían someter su voluntad para reconocer a Jesús. Así que hubo un rechazo deliberado. No eran inocentes. Por necedad, por falta de estudio diligente. Y Jesús mismo los dijo, es que ellos eran de abajo, no de arriba. Se necesita ser de arriba para poder aceptar el de arriba. Toda persona engañada descarría a otro, eso es una verdad. Y ellos descarriaron a muchos. Así que nosotros podemos estar cometiendo el mismo error de los líderes religiosos de Israel que rechazaron a Jesús hoy. Algunas alusiones que encontramos en el Antiguo Testamento, Juan las usa sobre Jesús. Y me llama la atención que Moisés, el escritor de Génesis, más o menos alrededor del año 1440 antes de Cristo. O sea, ya para ese tiempo, antes de Cristo nacer, 1440 años antes de Cristo, ya la Biblia daba testimonio. Hace Juan alusión el testimonio que hizo Jesús, que Jesús hizo el mundo. Juan 1:10 dice que Jesús hizo el mundo. Y Génesis me está diciendo que Dios hizo el mundo, por lo tanto Jesús es Dios. Jesús siendo Dios hizo lo que Dios Padre le ordenó hacer. Los líderes pedían que se declarara Mesías, pero no lo hizo. Por más que ellos querían, porque Jesús no necesitaba decirle a ellos que era el Mesías, las obras que él realizaba eran el más grande testimonio de su origen divino y celestial. No es tan importante decir que somos del remanente o que soy X o Y persona. No, nuestras obras dirán lo que nosotros somos. Nadie puede negar lo que tus obras dicen, puede negar lo que tú digas.
pero tus obras, este es el testimonio más grande de lo que tú eres. Juan también hace alusión de otro libro escrito por Moisés, en el libro de Números, más o menos escrito 1400 años antes de Cristo. Ahí habla de que cuando Jesús habla con Nicodemo, dice, como la serpiente, haciendo alusión de la serpiente que Moisés levantó para curar a los que eran mordidos por la serpiente. Era levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y por otro lado, en el mismo libro de Números dice algo alusivo con relación al sacrificio de los corderos, que no se debería quebrar ningún hueso. Por lo tanto, también la Biblia dice que a Jesús no le quebraron ningún hueso. No dejará nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno. La prepararán conforme a todo el estatuto de la Pascua. Así que son alusiones que encontramos en el Antiguo Testamento y que Juan cita. Juan hace alusión del Salmo 69, del Salmo 118. Estos salmos escritos por David, imagínense, 1000 años antes de nacer Cristo, ya se daba testimonio de lo que iba a ocurrir con el Mesías. David dio testimonio de que el Mesías llevaría el pecado aún de los que le golpeaban, y por su celo limpiaría el templo de su padre. También David dio testimonio de que el Mesías vendría en el nombre de Yahvé. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice en la entrada triunfal. Dio testimonio de que el que comía con él le propinaría una patada o levantaría el calcañar contra el Mesías. Ya esto estaba anunciado, de lo que Judas iba a hacer. Juan hace alusión de Isaías. Isaías escribió alrededor del año 740 antes de nacer Cristo, y ya Isaías dio testimonio también de que Jesús, como Dios, que necesitaba que alguien preparara su camino como Mesías. Isaías 43: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. O sea, ese Jehová del Antiguo Testamento muchas veces se refiere a Jesús. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista cumplió esa misión. Juan hace alusión de Jeremías. También en el año 630 existió o escrito el libro de Jeremías. Antes de nacer Cristo, dice que el Mesías sería abandonado por su propio pueblo por buscar cisternas rotas. Y la Biblia dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen el agua. El pueblo prefirió a Barrabás, una cisterna agrietada, y rechazó a Jesús, fuente de agua viva. Juan no hace alusión explícita de Daniel, que fue escrito más o menos en el año 530 antes de Cristo. Daniel dice que el Mesías sería muerto en la última semana, en la mitad de la semana, de la última de las 70 dada a su pueblo Israel, según Daniel 9:6. Ahora, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Es interesante que uno de sus líderes dijo: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan hace alusión de Zacarías, que existió más o menos 520 años antes de Cristo. Dice que el Mesías sería un rey. Y creo que eso los confundió a muchos de ellos porque interpretaron que ese rey iba a tumbar las cabezas de Roma. Pero era un rey sufriente, eh, sería un rey que moriría por el pecador,
sería justo, salvador y vendría montado sobre un asno. Eso se cumplió en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice también que el Mesías sería traspasado. Aún ya estaba anunciado 500 años antes que Jesús sería traspasado y las heridas en las manos en casa de sus amigos. Así que es interesante cómo la Biblia en el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús y nosotros podemos validar ese testimonio.